Recuerdo con claridad el instante exacto en que comprendí que ya no le rogaba al universo, sino que le indicaba. Y no por soberbia, sino por conexión, por integridad. En ese punto lo entendí todo. Existe una palabra que, al ser pronunciada en el instante perfecto, transforma por completo la realidad. No por tener poderes, sino porque alinea con exactitud la mente, el sentir y el campo, y el universo no tiene otra opción más que obedecer. Y cuando obedece, lo hace sin demora. Da vértigo, sí, porque desmonta la creencia de que es complicado, que toma tiempo o que hay que ganárselo. No es que lo vales, es que lo vales. Cuando esta palabra nace desde la honestidad, emite una vibración diferente. Acomoda lo invisible que te rodea, altera tu sistema, modifica tu química interna y, sobre todo, declara ante el universo que no estás esperando permiso para vivir tu verdad, sino que la estás encarnando. Quizás suene ilógico para quienes aún viven atrapados en la mentalidad de carencia, sacrificio y control, pero yo lo viví y lo he presenciado muchas veces. Es incómodo aceptar que la existencia que llevamos es exactamente la que nuestro cuerpo aprueba, porque la mente puede imaginarlo, pero el cuerpo emite la auténtica frecuencia, y el universo la reconoce sin error. Por eso, al cambiar esa señal y mantenerla firme, lo inevitable es que aparezcan reflejos. No son casualidades, son respuestas. Este camino no trata sobre pedir más cosas, sino de habitar más verdad. Y esa palabra solo tiene efecto si lleva emoción, convicción y constancia. No tiene efecto si está separada de ti. Debes convertirte en ella. Y cuando todo cambia, el campo contesta. Siempre contesta con una exactitud deslumbrante. Durante años creí que desear intensamente era suficiente. Me fijaba en lo que anhelaba: éxito, salud, libertad, expansión. Pero el campo cuántico, ese inmenso mar de probabilidades, no responde como un buzón de peticiones. No actúa por intensidad de deseo, actúa por frecuencia del ser. Es inútil repetir "quiero cambiar" si dentro de ti siguen vivos el miedo, la culpa y la duda. El universo no interpreta palabras, capta vibraciones. Descubrí que, al mantener la vieja identidad, alimentando los mismos pensamientos, emociones y hábitos, el campo no tenía más opción que devolverme una copia. Porque, en esencia, mi frecuencia energética no había mutado. Seguía siendo el mismo individuo, intentando crear una realidad distinta. Y eso es solo una ilusión. Es como tratar de sintonizar una emisora cuando la perilla está trabada. El momento clave llegó cuando comprendí que la verdadera creación implica un cambio de identidad. No se trata de obtener algo distinto, sino de convertirse en alguien diferente. El campo cuántico no responde a lo que pides, sino a lo que representas. Si deseo abundancia, debo ser abundancia. Si busco sanación, debo vivir como alguien ya sanado. Esto no es cualquier cosa, es alinearse con el futuro que anhelas, incluso antes de que llegue. Fue entonces cuando comencé a meditar con mayor presencia. No es escapar de la realidad, sino reconfigurarla. Empecé a encarnar la versión futura de mí mismo día a día, con postura, respiración, intención y sentimiento. Al inicio fue un reto. Mi cuerpo, acostumbrado a la vieja química, resistía, pero con persistencia, algo comenzó a transformarse. Empezaron a aparecer coincidencias. Las oportunidades llegaron sin esfuerzo. No fue magia, fue disciplina. Hoy comprendo. El campo cuántico no es azaroso. Es exacto, matemático y fiel. Escucha lo que vibra y responde con precisión. Por eso no basta con desearlo. Hay que entrenarse para alcanzar un nuevo estado de ser. Porque mientras tu cuerpo emita el pasado, el universo no podrá alcanzar tu futuro. Existe una palabra que no se dice en voz alta. Se siente, se vive, se mantiene. Cuando la descubrí, fue como hallar la llave de una caja fuerte que siempre estuvo cerrada en mí. Esa palabra no es un secreto por estar oculta, sino porque pocos la comprenden en verdad. No es mágica por su sonido, sino por el estado que genera. Al decirla con sinceridad, no vibra solo el aire, sino todo el cuerpo. Es el campo que la rodea, es la realidad la que escucha. La palabra es soy. Tan simple, tan ignorada, pero con un poder creativo inmenso. Cuando dices soy próspero, estoy sanado, soy amor,
El universo comienza a reorganizar los átomos a tu alrededor para reflejarlo. Pero solo funciona si el sentimiento es genuino. Si el cuerpo no lo acepta, si la mente interfiere, si la vibración no persiste, son solo palabras vacías que se disipan antes de salir. Así que entrené mi cuerpo para creer. Antes de decir soy libre, respiraba como alguien libre. Me movía como alguien libre. Cerraba los ojos y veía, sentía y escuchaba esa libertad en el presente, no en el futuro, sino en el ahora. Era un ensayo diario. Mi cuerpo renuente se resistía. Quería volver a su rol antiguo, a su dolor conocido, pero la repetición comenzó a romper el ciclo y algo encajó. El soy dejó de ser solo una afirmación mental y se volvió una identidad energética. En ese instante, el mundo externo empezó a reaccionar. Situaciones que antes parecían imposibles comenzaron a cambiar sin necesidad de forzarlas. Aparecieron personas distintas. Surgieron oportunidades desde lugares insospechados, porque ahora el universo no solo escuchaba un deseo, reconocía una vibración afín. Y el campo cuántico siempre responde a la persistencia, no al esfuerzo. Muchas personas esperan transformarse antes de afirmarlo. Esperan poseerlo antes de sentirlo. Pero el secreto está en invertir la lógica, decirlo con verdad y convertirse en ello con intención. Porque cuando el yo soy se sostiene en el cuerpo como una frecuencia nueva, ya no pides, lo emanas. Y eso asusta, porque funciona. Durante años pensé que mi cuerpo era solo un vehículo, una estructura física que obedecía a la mente. Pero mientras más estudiaba neurociencia y física cuántica, más entendía que, para la mayoría, es el cuerpo quien tiene el mando, se apodera de la mente. Un cuerpo condicionado por el pasado, dependiente de viejas emociones, acaba tomando el control. Y cuando eso pasa, por mucho que pienses positivo, sigues atrapado en tu antiguo ser. Es como programar una computadora y esperar que actúe distinto sin modificar el código. El cuerpo es un archivo viviente. Guarda cada emoción repetida como un programa automático. Miedo, culpa, ira, ansiedad. Cada una se vuelve una memoria química. Con el tiempo, el cuerpo anticipa. Incluso antes de un pensamiento consciente, el cuerpo ya decidió cómo sentirá ese día. Repite lo que conoce porque es seguro y predecible. Fue un impacto descubrir que, por más que intentara cambiar, mi cuerpo seguía aferrado a la identidad que decía querer dejar atrás. Me despertaba en piloto automático. Pensaba en los mismos problemas. Sentía los mismos dolores. Me identificaba con los mismos ciclos. Mi mente podía intentar algo distinto, pero mi cuerpo no lo permitía. Era como un perro que te jala de vuelta a casa cada vez que tratas de cruzar la calle del cambio. Una vez comprendido esto, empecé a trabajar conscientemente para desactivar ese piloto automático. Despertaba antes de que mi mente dominara mi cuerpo. Meditaba antes de que los hábitos tomaran el mando. Enseñé a mi cuerpo a sentir sin depender de estímulos externos. Fue incómodo, extraño, pero necesario. Porque el cuerpo, como cualquier sistema, resiste antes de ceder. Pero aprende. Y cuando aprende, se vuelve un aliado. Hoy sé que cambiar es enseñarle al cuerpo un futuro nuevo antes de que haya evidencia física. Es crear una nueva química, una nueva sensación, una nueva firma energética. Y esto requiere presencia radical. El cuerpo debe ser educado con amor y firmeza. Porque mientras él sea la mente, la prisión continúa. Pero cuando se alinea con el nuevo yo, entonces sí, el universo empieza a bailar con otro ritmo. Intenté cambiar con fuerza de voluntad, con frases motivadoras, propósitos de año nuevo, decisiones repentinas, pero era como empujar un coche cuesta arriba sin motor. 2 días después, ahí estaba, repitiendo el mismo patrón, volviendo a lo conocido. Entonces comprendí, no es falta de deseo, es el piloto automático. Y este piloto es químico, fisiológico, adictivo. El cuerpo se acostumbra a vivir en un patrón emocional, y cualquier intento de romperlo activa una alarma interna, peligro. La verdad es que el pasado no solo está en recuerdos, está en nuestros tejidos, está en nuestro sistema nervioso, está en las hormonas que el cuerpo aprendió a liberar cada día. Sentirse ansioso, por ejemplo, puede volverse un hábito bioquímico. La persona no necesita una razón real.
El cuerpo ya sabe cómo producir ese estado por sí solo. Y cuando se vuelve rutina, vivir el presente se hace casi imposible. Porque el cuerpo está anclado en un pasado emocional que insiste en repetirse. Por eso, a través de mis estudios y experiencias, entendí que la única salida era la desprogramación. Pero no con negación, sino con reemplazo. Comencé a interrumpir ciclos en cuanto aparecían. Me despertaba y, antes de pensar en mi yo habitual, respiraba profundo, ponía una canción distinta, movía mi cuerpo de forma nueva. Creaba interrupciones. Activaba vías alternativas. Porque si repites lo que sientes, refuerzas la red. Pero si la interrumpes, comienzas a desenredar el hilo de tu antiguo yo. Empecé a meditar a diario con intención clara, desmantelar viejos circuitos e instalar un nuevo programa. Y eso solo ocurre cuando te sientes distinto. Pensar distinto no basta. El cambio real se siente en el corazón, en el cuerpo, en el campo. Y esto exige presencia radical. El cuerpo debe ser educado con amor y firmeza, porque mientras él sea la mente, la prisión sigue. Pero cuando se alinea con el nuevo yo, entonces sí, el universo empieza a bailar con un ritmo distinto. Y fue durante este proceso que comencé a percibir algo profundo. Dejé de reaccionar como antes. Las situaciones que me molestaban se desvanecieron. Las emociones que me controlaban se disiparon porque el cuerpo finalmente estaba reconociendo un nuevo yo. Y cuando el cuerpo se transforma, el campo se transforma. Y cuando el campo se transforma, el universo responde. Por mucho tiempo pensé que el pensamiento era el creador principal de la realidad, que bastaba visualizar claramente, repetir afirmaciones y mentalizar. Pero el pensamiento por sí solo es frágil. Es eléctrico, sí, pero requiere un componente magnético, el sentimiento. ¿Y de dónde nace el verdadero sentimiento? Del corazón. Fue entonces cuando descubrí uno de los códigos más grandes de la creación, la coherencia entre corazón y cerebro. Cuando ambos están sincronizados, el campo que rodea el cuerpo se expande, y es en ese campo donde el universo atiende. La ciencia ha comprobado que el corazón posee su propio sistema nervioso. Envía más señales al cerebro que el cerebro al corazón. Cuando estamos en estados de emoción intensa, gratitud, amor, compasión, el corazón late en armonía. Esa frecuencia armoniosa afecta al cerebro, al cuerpo y hasta al entorno. Es un estado de coherencia fisiológica, y cuando ocurre, la conexión con el campo cuántico se fortalece. Esto no es espiritualidad difusa, es neurociencia práctica. Empecé a cultivar esta coherencia cada día. Respiraba pausadamente, enfocaba mi atención en el centro del pecho y accedía a recuerdos de amor o gratitud. Lo sentía genuinamente. Nada era forzado. No se trataba de pensar en la gratitud, sino de convertirme en ella. Y algo asombroso pasaba. Mi mente se aquietaba, mi cuerpo se relajaba, mi energía se organizaba. Era como si durante unos instantes todo estuviera perfectamente sincronizado, y en ese estado enviaba mi intención al campo, no con esfuerzo, sino con claridad y sincera emoción. La diferencia era evidente. Antes, mis intenciones surgían de la carencia. Pedía un cambio porque quería huir de algo. Ahora, emanaba cambio porque ya me sentía completo. Esa es la clave. El universo no responde a la carencia, sino a la plenitud. Cuando vibras lo que deseas, como si ya fuera cierto, sales de la frecuencia de la espera y entras en la frecuencia de la creación. Y el corazón es el portal que permite este viaje. Hoy, cada manifestación comienza en mi pecho. Si no siento, no emano. Si no emano, no creo. La mente proyecta, pero el corazón atrae. Y cuando ambos están en coherencia, es como hablar directamente con el código fuente de la realidad. Es como si el universo dijera, ahora entiendo lo que quieres. Ahora puedo dártelo. Cuando comencé a estudiar visualización, pensé que era como soñar despierto, crear bellas imágenes mentales, imaginar escenarios positivos, escapar de la realidad por unos minutos, pero no transformó mi vida. La razón, simplemente imaginar, no practicar. La visualización poderosa no es soñar despierto, es entrenamiento neuroquímico. Es hacerle creer a tu cerebro y cuerpo que el futuro que deseas ya está ocurriendo ahora mismo. Y eso lo cambia todo.
El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación cuando visualizas con emoción y detalle. Si ves, sientes, respiras y reaccionas como si estuvieras presente, empieza a activar los mismos circuitos, liberando los mismos neurotransmisores y creando las mismas conexiones. Esto es neuroplasticidad. Así instalamos un nuevo programa en el sistema nervioso. Pero no es pasivo, es activo, practicado y comprometido. No estás fantaseando, estás condicionando tu ser para un nuevo futuro. Empecé a convertirlo en un ritual. Me sentaba en silencio, cerraba los ojos y veía escenas específicas de mi futuro. Nada abstracto, concreto. Vi mi mano sosteniendo el objeto. Escuché la conversación. Olí el ambiente. Reaccioné con todo mi cuerpo. No se trataba solo de ver, se trataba de ser visto en ese futuro. El cuerpo empezó a reaccionar, el corazón se aceleró, los ojos se llenaron de lágrimas. No era una emoción falsa, era una anticipación enérgica. Y cuanto más lo hacía, más respondía el campo a mi alrededor. Los eventos comenzaron a alinearse, aparecieron personas, las sincronicidades explotaron. Porque el campo cuántico es como un espejo, refleja lo que constantemente sostienes. Y cuando ensayas un nuevo tú cada día, el universo comienza a reconocer a ese personaje como el protagonista de tu historia, y no tarda mucho en ser elegido oficialmente. Esta práctica se convirtió en mi laboratorio. Ahí dejaba atrás el pasado y ensayaba lo inevitable, un futuro tan real que mi cuerpo ya no podía volver a ser el mismo. Y eso es lo que transforma la visualización de una técnica mental a una herramienta de creación consciente. No esperas a que suceda, lo haces suceder dentro de ti, y el universo solo puede seguirte. Tuve que aceptar que transformar la realidad no era un solo acto de iluminación, no era un momento mágico donde todo se alineaba, y de repente, la vida cambiaba. Era práctica, era persistencia, era repetición. Y la repetición no es caer en la monotonía, es esculpir nuevas redes neuronales, nuevas conexiones, nuevas frecuencias. Cada vez que volvía al mismo estado elevado, cada vez que repetía la palabra con intención, cada vez que ensayaba mi nuevo yo, estaba reformando el viejo templo que llevaba dentro. Al principio pensé que la repetición le restaba fuerza a la intención, que decir soy próspero, estoy curado, soy libre todos los días podría trivializar el proceso. Pero me equivoqué, porque no son las palabras las que cansan, sino el cuerpo el que se resiste. Y esta resistencia indica que estás removiendo estructuras profundas. La repetición empieza a excavar, empieza a expulsar a mi antiguo yo, empieza a abrir espacio para que surja algo nuevo. Entonces entendí, cada repetición consciente es una transformación biológica. El cuerpo comienza a aprender, el cerebro empieza a automatizarse y, de repente, ese nuevo estado de ser que antes era un esfuerzo se vuelve natural, espontáneo, orgánico. Es entonces cuando comprendes que ya no intentas manifestar, tú te has convertido en la manifestación. Y esto solo ocurre cuando la repetición deja de ser una obligación y se transforma en identidad. Comencé a usar la repetición como un martillo suave. Seguí martillando la misma tecla hasta que mi cuerpo cediera, hasta que el viejo guión dejara de tener sentido, hasta que el yo soy resonara sin esfuerzo en mi pecho. Y entonces es cuando la creación comienza a suceder automáticamente, no por descuido, sino por alineación. Entras en una especie de pista cuántica y todo empieza a fluir como si fuera inevitable, porque ahora lo es. El universo no se conmueve con palabras bonitas dichas una sola vez. Se mueve con una consistencia energética, con vibraciones sostenidas, con intenciones que resisten al tiempo, la duda y el miedo. Y la única forma de demostrarle al campo que tú eres quien dice ser es repetir, no como quien suplica, sino como quien ya sabe. Llega un momento en que lo que has estado sintiendo, imaginando, sosteniendo, atraviesa el velo. Sutil, casi imperceptible, pero cuando sucede, es como si el mundo exterior comenzara a reorganizarse de manera casi coreografiada. Ese detalle que visualizaste empieza a manifestarse. Esa emoción que entrenaste empieza a reflejarse en tus relaciones. Lo invisible, que antes parecía solo una idea, una intención, una posibilidad, ahora es materia, ahora es vida. Y es justo entonces cuando comprendes que el universo no falla,
solo espera tu coherencia. La primera vez que observé esto me quedé paralizada. Fue algo pequeño, casi trivial, un encuentro, una conexión, una coincidencia. Pero en el fondo sabía que no era casualidad, era un reflejo exacto de lo que había estado formando en mi interior. Fue como si el campo dijera, recibido. Y con eso empezó a surgir una especie de confianza. Ya no se basaba en el control, sino en la entrega activa, porque ahora veía que cuando cambias por dentro, el exterior también cambia. Necesita cambio, es la ley. Pero este cambio externo no llega para complacerte, sino para confirmarte. El universo actúa como un espejo con retraso. Refleja lo que puedes llegar a ser, no lo que esperas. Y si te vuelves constante en tu nueva identidad, esta comienza a mostrarte reflejos más nítidos, rápidos y precisos. Así que lo más difícil no es manifestar, es sostener la vibración mientras parece que nada sucede, porque es en ese intervalo cuando la mayoría de la gente se rinde. Y es precisamente en ese vacío donde se prepara la magia. Empecé a amar ese vacío, ese silencio entre el ensayo y la materialización, porque ahora sabía lo que significaba, reestructuración. Mientras el mundo seguía igual, mi campo ya estaba cambiando, y cuanto más confiaba, más rápido se movían las piezas. Lo invisible dejó de ser una promesa y se convirtió en una prueba, no para el mundo, sino para mí. Porque el verdadero cambio siempre empieza con lo que nadie ve. Hoy, cada vez que algo que antes solo existía dentro de mí aparece en el exterior, ya no me sorprende. Estoy agradecida, porque sé lo que costó. Sé cuántas veces tuve que creer sin ver, sentir sin razón, apoyar sin resultados. Pero así es como funciona. El universo nunca falla. Te entrega con precisión lo que apoyas con verdad. Si hay una frase que lo resume todo, es esta: el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Si esto te tocó, comenta esa frase, porque una vez que entiendes esto, no hay vuelta atrás. La realidad comienza a adaptarse a tu vibración, y lo invisible se vuelve inevitable.